Y en nuestro recorrido a las elecciones municipales de Villa Casubi, seguimos conversando con los principales actores de la vida política de nuestro pueblo, y en este caso con uno de los cuadros más grandes que tenemos, Lucha, te puedo decir Lucha. Así es. Lucha Benítez, Lucila en realidad el nombre, secretaria de Hacienda de la actual gestión de Sully Fonseca, y también estás integrando la lista de Hacemos por Villa Casubi, la lista de Fernando Salvi. Así es. Bueno, buenas tardes, Germán. Muchas gracias por el espacio. Así como vos dijiste, soy actualmente funcionaria de la Municipalidad de Villa Casubi, ejerzo como secretaria de Hacienda y he sido convocada por Fernando para integrar este equipo de trabajo que es Hacemos por Villa Casubi. Bueno, lo decíamos recién fuera de cámara, ¿no? Sos uno de los actores de la vida institucional de nuestro pueblo, de los más importantes, casi una intendente, porque sos la mano derecha de Sully Fonseca. Hemos conversado relativamente poco aquí en la televisión, por ahí sí mucho en otros ámbitos, pero poco en la televisión, así que te vamos a exprimir. No ¿Tenés problema. tiempo, Sí, no hay Lucha? problema. Bueno, para empezar a desandar esta historia, contanos cómo es que llegás a integrar vos el actual espacio ejecutivo que tiene Sully Fonseca. Bueno, yo empecé en realidad a trabajar con Fernando y con Sully ya hace muchos años. Estuve en distintas áreas que ha tenido el municipio, he estado trabajando con diferentes actividades, proyectos. Y bueno, la cuestión que fue surgiendo, yo creo que el crecimiento ya sea de la institución en sí como municipalidad y por supuesto que la confianza de ellos para conmigo para que yo pueda desempeñarme en tal cargo. Entonces desde ahí surge mi llegada a este lugar el cual hoy estoy ocupando. A ver, contanos, Lucha, porque vos, ¿qué formación tenés? Vos sos docente, ¿verdad? Así es, yo soy profesora de educación tecnológica, me recibí hace ya más de 10 años. ¿Has ejercido de docente? No he llegado a ejercer más que las prácticas que he tenido correspondientes en los 4 años. Y la culminación de mi carrera me agarró ya trabajando en la municipalidad, en una municipalidad siempre activa. Entonces, ¿En la municipalidad? En la municipalidad. Porque vos primero estuviste con Fernando de secretaria o acompañándolo en alguna función. Empiezo primero en la municipalidad, reemplazando a algunos de los que fueron compañeros míos en la administración y en el área de rentas, cubriendo licencias, vacaciones. Y a partir de esa posibilidad laboral es que Fernando me convoca para trabajar con él directamente ya en lo que fue su estadía en la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba en aquel entonces, donde él asume ese cargo. Ahí ya fui convocada directamente por él para acompañarlo y ahí arranca, como quien dice, formalmente nuestra relación laboral en aquel entonces, y hoy ya te diría que tenemos nuestra relación laboral mucho más afianzada. Ya te diría que es una cuestión de amistad en donde podemos compartir y charlar y debatir distintos temas de igual a igual, que creo que eso es sumamente importante. De todas maneras, Lucha, vos venís de una familia que siempre ha estado vinculada a los Salvi, ¿no? Sí, que siempre los han acompañado, apoyado, una familia que se identifica claramente con ellos. Incluso más allá de que mi familia esté y estamos involucrados con los Salvi, como vos lo mencionas, mi familia venía militando desde muchos años antes dentro del espacio, dentro del Partido Justicialista, porque tengo los recuerdos de niña de haber visto a mi padre volver de la escuela con su regla, su lapicera y sus padrones, de haber fiscalizado elecciones en donde el resultado no era el esperado en aquel entonces. Entonces he sido parte de las conversaciones de mi casa, de mis abuelos, de mis padres, el resto de mis tíos. Entonces he participado en las reuniones cuando era niña, entonces es como que esas cuestiones uno ya las trae, te diría que casi que vienen con uno. Y esa niña, esa pequeña Lucha Benítez, a lo mejor de estudiante de secundario o de la época del primario, que vos nos contás todo este contexto, ¿soñaba con este presente, es decir, de ser uno de los funcionarios de máximo alcance aquí en Villa Casubi? ¿O se dio porque te relacionaste laboralmente? ¿Estaba esa vocación o apuntabas para otro lado? Honestamente, si siéndote sumamente sincera, yo
no soñé con esto. Yo creo que uno en el día a día va trabajando y va tratando de dar lo mejor de sí siempre. Yo lo hice y lo apliqué como filosofía de vida en cuanto trabajo tuve. Por suerte he trabajado de todo en mi vida, no necesariamente atrás de un escritorio siempre, y creo que el compromiso que uno asume es porque quienes te convocan para ser parte tienen el entusiasmo y la garantía que te dan lo suficientemente para que vos seas parte de algo que va a ser positivo. En este caso era un proyecto político, era escucharlo Fernando en aquel entonces con el Villa Escazú, que soñaba, que por supuesto él ya había cumplido con sus mandatos como intendente, en donde yo fui parte de esa transformación, yo fui testigo en ese caso, no era parte como soy ahora. Vos egresaste en el 2000, del secundario. Fernando asume la primera intendencia en el 99, o sea, estabas culminando el trayecto del secundario. Exactamente, todo lo que fue la transformación, yo recuerdo el pueblo con los baches, recuerdo parte de lo que es el Santa Juana con las calles de tierra, la poca iluminación de la plaza, yo la recuerdo porque he sido parte, o sea, mi adolescencia ha transcurrido en esa zona, porque lo hemos recorrido como jóvenes que uno anda por todo el pueblo, y he sido parte también de verlo sin estar dentro de la municipalidad, porque cuando estudiaba vivía acá, entonces por lo pronto viajaba a Río Tercero todos los días para estudiar, entonces fui viendo de a poco cómo se hizo todo lo que era esa transformación. De golpe de ver mi pueblo pavimentado, de ver casas de barrios que se hacían, de ver las calles cómo iban tomando otro color, la plaza cómo iba tomando otra tónica con iluminación, ver cómo se mejoró el balneario. Fui testigo de eso, no fui parte, pero sí fui testigo. Entonces por eso creo que cuando Fernando me convoca para esta nueva oportunidad, para acompañarlo él, y en donde, bueno, de largas charlas que tenemos a diario, te podría decir, él habla de esta segunda transformación, creo que realmente está capacitado, que tiene la vocación de servicio, y por sobre todas las cosas vos podés ser profesional, podés ser un aficionado, podés ocupar el lugar que ocupes, pero sin el corazón creo que nada se logra. A ver, Lucha, para los fines de la nota, porque sí, por ahí mucha gente después la ve. Se ha hablado mucho del plan, el nuevo plan que tiene Fernando, pero para que nos quede también en esta nota, resumime ahí en unos puntos cuáles son esos ejes de esta gran transformación que propone Fernando Salvi para Villa Escazú. Bueno, yo creo que Fernando lo que propone es una integración absoluta ya de lo que es Villa Escazú, y cuando digo integración uno habla de partes, entonces pongo en primera parte lo que es la zona urbana y lo que es nuestro pueblo, y pongo como segunda parte lo que es nuestro balneario. Por cuestiones geográficas estamos cerca, pero como que no somos parte. Entonces creo que una de las propuestas que tiene Fernando, que es bastante interesante, es esta costanera en donde piensa afianzar el modelo Villa María. El modelo Villa María, exactamente, que creo que no está mal muchas veces mirar a las otras localidades, mirar a otras comunidades cómo se han ido desarrollando, porque está bueno en el ejercicio esto de tomar de cada uno lo más lindo para traerlo acá, ni más ni menos. Entonces a veces cuando... Bueno, esa es una. ¿Y cuáles son las otras? Yo creo que, así en 3 o 4 puntos, porque ya yo creo que es importante el tema del ente que va a hacer con turismo, cultura y deportes. Yo creo que es muy importante incorporar el sector privado en este ente, por una cuestión de que los eventos en Villa Escazú han tomado una gran magnitud, y por ende lo que es la economía, lo que son las finanzas municipales, hay que asegurarlas siempre. Ese es uno de los puntos. El otro punto es la creación de las viviendas, que también es importante. Villa Escazú se sigue desarrollando. Con este sistema muy particular de aprovechar material que tenemos en Villa Escazú y los áridos, poner una maquinaria para fabricar que la gente fabrique sus propios bloques. Exactamente. Yo creo que el acceso a la vivienda no es solamente un derecho, ni debe ser una promesa de campaña, sino que es un proyecto que demanda una cierta responsabilidad a la hora de decirlo o a la hora de prometerlo, porque bueno, no es ni más ni menos que el sueño que tiene cualquier persona que habite cualquier punto de la tierra. Entonces creo que él lo puede llegar a desarrollar, estoy convencida que él lo va a desarrollar.
y que eso por supuesto genera desde mano de obra, el comercio apunta a los comercios de la localidad, a la gente que trabaja en la localidad, al que vende material, al que vende verdura, bueno, en fin, todo lo que genera, todo tipo de obra, todo lo que genera en lo que es la economía local, y creo que a eso apunta Fernando. Otro tema no menor es el parque industrial. Si logramos que Villa Escazú cuente con un parque industrial, va a hacer que no solamente vuelvan los chicos y los jóvenes que se han ido a estudiar a distintas ciudades de la provincia de Córdoba en búsqueda de desarrollar esa profesión, sino también de explotar la mano de obra local, que hoy por hoy se encuentra en una situación complicada. Pero ahora, si lo has escuchado del gobernador, un poco como el spot de campaña que hay ahora, es que va a haber parques industriales para todas las localidades. Exactamente. Es decir, ¿cuál va a ser el diferencial de Villa Escazú entonces si todas van a tener parques industriales? Y yo creo que en el caso de Villa Escazú puede llegar más rápido el parque industrial porque se están dando todas las posibilidades en lo que es materia energética. No es menor que Villa Escazú ya tenga el caudal que necesita de gas por medio de los gasoductos troncales que estratégicamente pasan por Villa Escazú. No va a ser fácil que otra localidad tenga una subestación como la que piensa inaugurar la cooperativa, en donde el consumo energético de tendido eléctrico va a ser mucho más económico para cualquier industria que quiera, digo industria como puede ser una pequeña empresa, como un emprendimiento familiar, que incluso le va a favorecer a los que ya se están desarrollando y que a lo mejor no necesariamente se trasladan al parque industrial, pero sí van a hacer uso de los recursos que va a terminar de concretar Villa Escazú. Y entonces creo que si los otros pueblos de la localidad también lo tienen, de la provincia, perdón, también lo tienen, me parece más que importante, pero creo que Villa Escazú está adelantada en el tiempo. Entonces creo que por eso se va a ver favorecida mucho más rápido que otras localidades. Lucha, por un lado están todos estos planes ambiciosos, podemos decir, pero por otra parte Fernando también anticipa que venga el gobierno que venga, el panorama económico va a ser crítico y que la municipalidad va a tener un rol muy importante. ¿Cómo se va a llevar el día a día y encima además con toda la ejecución de estos proyectos? Bueno, yo creo que lo que Fernando está planteando no es un tema no menor. Es un tema que se puede ver, uno lo ve en los medios de comunicación, en la televisión, en los diarios. Realmente la situación económica lamentablemente se va a complicar por una cuestión simple que es la falta de dinero líquido, como quien dice. Entonces yo creo que la clase media, la clase más baja van a seguir siendo las más golpeadas, que si bien ya lo vienen padeciendo. Se va a agudizar por una cuestión de que, bueno, el gobierno nacional ha tomado la decisión de aumentar los servicios, que es el dinero con el que cuenta la gente muchas veces para pagar un impuesto, entonces opta por pagar la luz o pagar el gas, comer lo básico y los impuestos van a quedar para el último. Entonces yo creo que, bueno, el rol de la municipalidad, si bien es un tema que ya lo venimos hablando y yo personalmente lo vengo hablando cada vez que tenemos sesión del Consejo Deliberante, en donde ponemos a consideración de la gente, tanto sea del cuerpo legislativo como de la gente, lo que es el presupuesto y la tarifaria, donde se regulan los incrementos de las tasas. Siempre hemos tenido, Zulia ha tomado siempre la precaución de no asfixiar al contribuyente. Por una cuestión lógica. Si la municipalidad ejerce una presión fiscal de tal manera que vamos a hacer que la gente ni pueda pagar y el que quiera pagar no pueda consumir. Entonces tratamos de que los recursos, si no llegan al municipio, lleguen a los comercios del pueblo o a la vida económica del pueblo, justamente para no perjudicarlo. Los pueblos pequeños como lo nuestro, recién te puedo decir que en este tiempo se está viendo la crisis económica. Poder pasar 3 años, casi 4, sin el impacto de lo que han sido las primeras medidas, la devaluación, el incremento, la quita de subsidio a los servicios, el incremento de los servicios, el aumento de la canasta básica y la pérdida del poder adquisitivo, la gente en Villa Escazú ha podido seguir viviendo y llegando a las cuestiones del día a día. ¿Y cómo le ha ido la municipalidad? Aprovechamos que te tenemos a vos para preguntarte, porque además de esta crisis que se planteó,
también se quedó sin la caja de cobranza que tenían los municipios, que eran las cooperativas. Así es. ¿Cómo impactó eso? ¿Qué evaluación se hace ahora que han pasado ya unos cuantos meses o un año ya? Bueno, la gente ha tomado la posición, en algunos casos son los menos, de no acceder al pago de esos servicios que teníamos de manera bastante aceitada ya con la cobranza de la cooperativa. Convengamos que es un convenio que no surge de ahora, sino que de gestiones mucho anteriores a las de Fernando en aquel entonces, cuando llegó por primera vez. Pero que funcionaba, por eso muchas municipalidades avanzaron en ese mecanismo. Funcionaba por una cuestión de que al poder trasladar servicios, ítems o los que fuera a la boleta de la luz, la gente se veía obligada a pagarla. O las pagaba en la facturación mensual que uno paga una vez después de consumir energía, o ya lo venías pagando en lo que es el prepago, en donde vos ya anticipando en la compra de energía. Pero era un mecanismo que funcionaba, mientras que a la municipalidad por ahí no estaba la cultura de ir y pagar. No, por supuesto que funcionaba. Por eso te pregunto, ¿cómo impactó eso ahora que han pasado unos cuantos meses? ¿Se resintió mucho la cobranza? Se resintió, pero no del todo. Por suerte, concientizando a la gente de que lo mismo debía pagar los cedulones, que en el caso de Villa Escazú puntualmente pagaba lo que era las guardias médicas y el servicio de agua. La gente hasta que se familiarizó con el nuevo cedulón, con la nueva llegada de un nuevo vencimiento, bueno, pasaron unos meses hasta que te podría decir que hemos logrado no recaudar el 100%, pero sí el flujo del porcentaje que venimos recaudando en las otras tasas. Entonces la gente se viene como alineando al calendario de pagos de las tasas y por eso no ha sido tan negativo el impacto. Pero entiendo que es un tema que con el correr del tiempo se va a ir agudizando. Por una cuestión simple, nosotros estamos aplicando un aumento de tasas, por ejemplo, de un 30%, que cuando en el primer trimestre o casi a 4 meses, la inflación ya se comió ese incremento. Se va retrasando. Queda desfasada. A lo largo de un año queda desfasada. ¿Y cómo se hace con eso? ¿Y cómo se hace? Justamente, es como en la casa, ¿viste? Cuando entras a tener menos recursos, entras allá... ¿Qué es lo que se está resintiendo a partir de ese retraso? No, se está siendo muy, muy riguroso en lo que son las compras de los elementos que hacen falta, como se lo fue siempre. O sea, siempre se trató de estirar cada peso que llegaba, porque incluso en los tiempos en donde alcanzaba esa variación del impuesto, en decir aumentamos un 30 y la inflación era de un 30, lo mismo había que estirar el dinero, porque ¿qué pasaba? Presentábamos el proyecto en enero y recién lo aprobaban en septiembre, y los precios no son lo mismo de enero a septiembre. Entonces creo que ya tenemos el training para seguir organizando la cuestión económica sin que se vean afectados los vecinos, sin que se pongan en riesgo las arcas municipales. Entonces, bueno, eso implica poner un cierto orden, que ya lo venimos trayendo de hace muchos años, con el tema, vuelvo a decirte, de las compras, lo que son los insumos, en el hacer malabares, en decir, bueno, tengo que salir, buscar precio, golpear puertas, si este insumo, por ejemplo, para el hospital me sale 10 pesos, llamar a otra droguería, y a lo mejor termino hablando con 10 droguerías en el lapso del día para ver quién lo tiene más barato. Entonces, bueno, te implica una tarea bastante interesante en lo que hace la materia de la economía, como si fuese la economía de la casa. Uno en la casa sale a golpear o sale a ver la despensa. Una lista de Lázari era la que recomendaba que había que caminar y... Bueno, yo era chica y me acuerdo de Lita. Uno Estamos aplica... viejos ya, ¿no? Sí, la verdad que sí. Uno aplica eso que decía Lita, de salir a caminar, de salir a recorrer, de pedir los precios, porque es la única forma. Lamentablemente la situación, uno no quiere ser pesimista, pero la situación económica va a ser difícil, y el hecho de poder tener asegurada lo que son estas obras, como es el parque industrial, como es la costanera, como es ahora en la continuación, lo que solo iba a continuar con lo que es Cordón Cuneta, lo que ha sido la incorporación de las nuevas luminarias, lo que va a ser concluir con el 20% del gas natural, todo eso genera una cierta mano de obra en donde los recursos económicos siguen quedando en Villa Escazú.
Entonces, esa es la finalidad que se ha propuesto tanto Zuli como Fernando a la hora de cerrar la economía. Fernando fue una cuestión que ya nos vino planteando, porque nuestra conversación con él hoy como legislador es permanente, su colaboración con el equipo es permanente. Entonces, él que está en otra posición geográfica, por así decirlo, porque su trabajo es en Córdoba Capital, lo lleva a estar en contacto con un montón de gente, en donde ya la economía se estudia con mucho tiempo de anticipación. Entonces no es que vamos desprevenidos a ejecutar lo que viene en el año, no, uno ya se prepara para lo que va a venir en el año. Entonces, yo creo que la valoración y esta evaluación que hace Fernando de la economía comparto y coincido 100% con él, que van a ser 4 años difíciles. Las medidas que tenga que tomar el nuevo gobierno, que asuma, van a ser complicadas, principalmente por este acuerdo que existe con el Fondo Monetario Internacional y que la pone a la Argentina en una situación de rehenes, por así decirlo, en esta cuestión de tomar un préstamo a tanto plazo y que nos sujeta a que ellos terminan organizando y administrando lo que son las medidas económicas, por supuesto, sin sufrirlas, sin padecerlas, sin que les impacte en lo más mínimo, pero sí a nosotros. Entonces, bueno, yo creo que un poco se apunta a cerrar la economía de Villa Escazubí. De hecho, la llegada del cajero no es un tema no menor. Puede ser muy pintoresco de verlo al frente de la plaza, pero bueno, tiene toda una batalla. Tiene un impacto concreto. Por supuesto, ha sido una batalla campal que han dado tanto Zuli como Fernando, principalmente buscando esto, no solamente la comodidad del cajero o la cuestión del avance tecnológico en lo que es materia. ¿Ayudó la llegada de las elecciones a que terminara de cristalizarse esto del cajero? Mira, yo creo que todo ayuda. Fernando, en su gran capacidad de hacer y de gestionar, yo creo que él aprovecha todas las oportunidades que tiene el calendario en el año, así que sea electoral o no sea, yo creo que lo posiciona de una forma totalmente distinta, y por eso creo que la llegada del cajero netamente acertada por una cuestión simple. Uno entendía el vecino que se iba a la localidad de Tancacha, que se iba a Río Tercero y que de pronto hacía la extracción, y ya que hizo el viaje, o ya que pagó la tráfico, o ya que pagó el remis, iba al súper, iba a lo mejor a la tienda a comprarle algo al niño. Uno lo entiende. Lucha, te voy a hacer así tipo ping pong para poder aprovecharte y hablar de distintos temas. Te voy a decir algo que no te va a gustar mucho, me parece, pero para que sea gráfico y didáctico. Sí. Con toda esta trayectoria que tenés vos con Fernando, con Zuli, y estar tan en el día a día y participar de todas las decisiones, sos un poco la Durán Barba, digamos, de la Hacemos por Villa Escazubí, ahora la que participa en la estrategia de la campaña. Honestamente no me gustaría ser Durán Barba, pero entiendo a lo que te referís. Pero participás vos mucho de la estrategia. Las preguntas que te hago son estas. Por un lado, teniendo en cuenta los antecedentes de la región, y ahora que Fernando está con Schiaretti, tenemos, en el caso de que gane Fernando Salvi, ¿tenemos Fernando Salvi para 4 años en Villa Escazubí? Sí. ¿O hay posibilidad de que, como pasó con Peralta en Colonia Almada, Escoto en Corralito, que asumieron y como eran cuadros muy interesantes, muy potentes, se los llevó después a la función provincial? ¿Hay posibilidad de que eso pase aquí en Villa Escazubí? Yo creo que Fernando no puedo responder primero por él en qué haría ante un escenario como ese. Lo que yo sí te puedo decir es que Fernando es una persona que ha demostrado tener capacidad al servicio del gobierno provincial, como así también cuando le tocó ser funcionario en aquel entonces del gobierno nacional. Entonces creo que es un político, por así decirte, un ser humano que es observado, yo creo, por quienes hoy están sentados en la mesa con el gobernador. Entonces yo creo que de tener posibilidades, creo que las tiene todas. Honestamente creo que las tiene todas. Después estará en él la decisión de salir de lo que es Villa Escazubí o no. Pero si yo me pregunté si él tiene capacidades... Pero creo que no está planificado eso. No. Nosotros estamos hablando de un proyecto que trasciende los 4 años. Con él, por lo menos él ha planteado estos 4 años con él.
Entonces, por lo pronto, no lo ha manifestado en el grupo. Y vuelvo a decirte, yo creo que él tiene la capacidad para estar donde, si el gobernador lo llama, donde lo llame. Y por supuesto que debe tener también él la decisión de estar o no estar en función de sus proyectos y de sus cuestiones personales. Después esto es especulación mía, pero vale la pena porque todo está entrelazado con todo. Por supuesto, ¿no? Que sí. Vos en la lista estás ¿como qué? Concejal suplente. Concejal suplente. Así es. O sea que de ganar a Fernando Salvi vos no quedas ahí afectada, digamos, a la función. Todavía no hay... ¿Y eso te permitiría seguir siendo, por ejemplo, la secretaria de Hacienda o habría... Sí, yo estaría... Así de ese hasta nivel? El 10 de diciembre tengo mi cargo como secretaria de Hacienda. A partir del día 10, Fernando renovará su equipo, renovará a los secretarios que él necesite y por supuesto que yo estaré dentro... ¿Y vos podrías seguir siendo, cumpliendo esa función? Sí, la función en este caso... el secretario de gobierno, ¿verdad? La función que vos cumplís ahora. Yo como secretaria de Hacienda refrendo todos los actos de gobierno de Zuli. Entonces es un poco esa la finalidad, pero mi estar personal va a ser donde Fernando lo demande y donde él crea que me necesita a mí. Te para pregunto colaborar. por esto, porque como vos sos un poco también la Durán Barba ahí junto con Fernando, con Zuli, con el equipo, en este partido de ajedrez que implica ahora manejar un pueblo, Fernando es presidente de la cooperativa. Y va a dejar de serlo ahora. Así es. ¿Cómo se complementa ese pilar que es la cooperativa en el impacto que tiene en el funcionamiento de la localidad? ¿Cómo se completan las piezas? Bueno, yo creo que Fernando, en estos años que ha estado como presidente de la cooperativa y en donde también lo he podido acompañar dentro del equipo del Consejo de Administración, hay consejeros que tranquilamente pueden acompañarlo a él desde la gestión, desde la presidencia. Se ha hecho una articulación más que importante, te diría yo, de lo que es la municipalidad y la cooperativa, que yo creo que va a quedar en la historia de Villa Escazú y el funcionamiento de ambas instituciones entrelazadas. Entonces yo creo que cualquiera de los consejeros puede acompañarlo sin ningún tipo de problema a la estructura de que se pensó en aquel momento desde que Fernando asumió la presidencia. Pero eso, por ejemplo, ya está resuelto y lo vamos a conocer. Sí, seguramente. Te diría que seguramente ella tiene... O no hay posibilidad de tirar un título ahora tampoco. No. Yo creo que él... así como me conoces a mí, creo que lo conoces a él y no deja cabos sueltos. Entonces, me animo a decirte que tiene todo más que organizado. No es una persona que improvise nada. Entonces yo creo que está en su interior cómo empezar a armar los esquemas a partir de, por supuesto, si la gente nos acompaña este 12 de mayo, a partir del día 13 él ya tiene todo. ¿Y en tu caso vos seguirías en la función pública aquí en Villa Escazú? Sí, Fernando porque has quedado como muy lejos allá abajo con la gran experiencia que tenés. Sí, pero no hace, a ver, el estar en una posición o no en la lista, en mi caso personal, no hace al estar lejos o al estar cerca de un proyecto, porque en realidad es eso, somos todos parte de un proyecto más allá del número que nos identifica en una lista. Entonces yo creo que mi estar va a ser en el lugar que Fernando considere, vuelvo a decirte, considere que yo necesite que lo acompañe. Entonces, o te vas con Zuli, que Zuli va a andar recorriendo la provincia y todo eso. Te diría que esas cuestiones primero las piensan ellos, después por supuesto surgen las propuestas y ponen a consideración del equipo la posibilidad de estar o no estar, de ir o venir, y después cada uno de nosotros toma la decisión personal de estar. Entonces, bueno, yo creo que todo es posible. En los planes de Fernando Salvi sería que todo es posible. Bueno, siguiendo con este rol de Durán Barba que te hemos asignado y que no te gusta para nada, ¿cómo has visto la campaña de estas elecciones? ¿Qué evaluación haces? Mira, te puedo decir que celebro que haya sido ya estamos casi en la recta final de lo que es la campaña. Sí, cuando la gente está viendo esta nota ya estamos casi entrando en la veda. Ay, bueno, con más razón. Estamos a días de ir a votar. Bueno, con más razón.
Me siento sumamente tranquila de haber formado, bueno, de ser parte de un espacio en donde nunca tuvo la intención ni la mala intención de salir a agraviar, ni a pegar, ni nada que tenga que ver con la descalificación hacia los otros integrantes de la otra lista. Que eso la verdad que me pone muy contenta y es parte de lo que uno es, porque si no yo creo que no hubiese sido parte. Desde el minuto cero hubiera sido parte si el propósito de quien conduce, que el espacio, en este caso Fernando, hubiese tenido algún tipo de directiva de esa índole, honestamente no hubiera sido parte. Y del otro lado veo que también se han manejado con esa serenidad que en otros años la verdad que no la hemos visto y se ha padecido mucho. Entonces la verdad que celebro si hay una especie de maduración política, por así decirlo, celebro que existe y mucho más en Villa Escazú. Yo creo que los tiempos de los agravios, de la descalificación ya no son parte de esta era. Si bien uno los ve cotidianamente en los medios, las demostraciones de violencia, de las redes sociales, todo lo que sucede, por suerte esta campaña no la ha tenido. Por supuesto, ellos hablan de un programa de gobierno y nosotros hablamos de otro programa de gobierno. Entonces, la verdad que... Fernando juega en las ligas grandes y no sé si hace Big Data o qué, viste todo esto que se menciona en la política de alto nivel, pero imagino que habrán hecho mediciones, encuestas. ¿Gana Fernando? Yo creo que gana Villa Escazú. Y cuando digo que gana Villa Escazú, hablo del proyecto del cual nosotros somos parte y que encabeza Fernando. ¿Gana el proyecto de Fernando? Gana el proyecto de Fernando. ¿Contando votos o con soltura? Bueno, eso ya no sé si hace a la... Te lo pregunto desde este lugar, digo, porque va a haber, ¿entendés, una aprobación a estos 20 años de gestión? Mira, no, lo que te voy a contar es una situación que viví personalmente en este último tiempo, que he salido personalmente a caminar el pueblo, a recorrer, a charlar con los vecinos, que en realidad uno lo hace los 4 años, solamente que bueno, uno se presenta en esta época desde la parte política y no desde la parte institucional. Y si hay algo que me deja la tranquilidad es que la gente está muy contenta con el desarrollo que ha tenido Villa Escazú. Y eso lo valora. Y eso ya es, así sea que se gane por 100 votos, 200 votos, 500 votos, un voto. Lo importante creo yo que es que la gente que hemos visto, y que te estoy hablando de gente que no es la que va todos los días quizás al municipio, no es gente que esté identificada políticamente con los ideales que cada uno de nosotros pueda tener, sino todo lo contrario, gente común, que uno se ha podido sentar en la mesa de la casa, que nos han abierto las puertas y que con total honestidad nos han dicho que están felices de vivir en Villa Escazú. Yo creo que ya eso trasciende cualquier diferencia, hasta te diría que trasciende la semilla partidaria, porque la gente lo que está valorando es que han tenido la capacidad de hacer y de transformar, y de que todo lo que se vio lindo, interesante, productivo, que mejore, que sea signo de avance, de crecimiento, se ha traído a Villa Escazú. Entonces, yo honestamente agradecida del espacio en el que estoy, de que siempre he trabajado por el interés de todos los vecinos. Y hay algo que no es no menor, y que amén de que el 12 de mayo es un día más que importante, porque el hecho de que estamos en democracia y nuestra posibilidad de votar nos hace seres libres, el día que es importante es el 13 de mayo, que es el día después. El día después nos seguimos viendo las caras, nos seguimos encontrando, nos seguimos viendo en el pueblo. Entonces creo que esto de que la campaña no ha tenido marcos de agravio ni nada de eso, descomprime esta cuestión de que el 13 de mayo haya gente que no te salude, por ejemplo. No, todo lo contrario. La gente nos va a seguir encontrando en el lugar que estamos. Nos vamos a ir encontrando. Yo soy Lucha adentro de la municipalidad como secretaria de Hacienda, y soy Lucha cuando salgo a una muni y voy a la carnicería a comprar. Entonces nuestra relación con la gente no ha cambiado, no cambia en 4 años.
Porque si bien yo estuve también trabajando activamente cuando Zuli gana en el 2015, no se blinda la municipalidad y dormimos 4 años y nos acordamos 20 días antes de una elección en volver a salir y ver la gente. No, la vemos durante 4 años. Solucionar problemas, solucionamos durante 4 años. Hacer obras, hacemos durante 4 años. Incluso en los años en donde no hay contienda electoral. Que hay muchas localidades que toman la posición de decir, bueno, me guardo 2 años, dentro de 2 años sé que tengo elecciones, muestro una obra. Son formas. Yo por suerte he sido parte y soy parte de un equipo en donde se trabaja los 365 días del año, los 4 años. Entonces por eso creo que el 12 de mayo gana Villa Escazú, porque la gente lo está viendo, lo valora, y todo lo que signifique crecimiento, yo creo que hay que abrirle las puertas, darle la bienvenida para salir para adelante por nosotros, por las generaciones que vienen, por la generación de mis padres, por los más grandes. Dijiste que la campaña tuvo una impronta de respeto, Sí. muy tranquila. ¿Te parece que las elecciones van a ser así? Sí, no también? tengo dudas. No tengo dudas que esta... Porque siempre surgen las acusaciones, por ejemplo, no sé, que los padrones están inflados, Sí, que pero... votan gente que no es de Villa Escazú, que se trae gente que tampoco... Es que yo creo que la gente ¿irán a que aparecer hace... ese tipo de reclamos? O... Es que yo creo que la gente la que hace esas acusaciones es la que no trabaja por Villa Escazú. Porque la gente que trabaja en Villa Escazú conoce más allá de lo que es un padrón electoral. Y conoce por qué muchas veces una persona tiene domicilio acá y no está viviendo acá. Entonces yo creo que la persona que critica o que tiene argumentos para criticar es la que no trabaja por Villa Escazú. Claramente yo siento que es así. Por eso creo que, a diferencia de otras contiendas electorales que hemos tenido, va a ser tranquila, va a ser pacífica, no, de nuestra índole no hay ninguna necesidad no tenemos por qué agraviar. Así no tuviéramos nada para mostrar. Yo creo que no es el escenario de la política para el agravio. Lo creo como ser humano, como habitante de este pueblo. Se da la posibilidad que nosotros esta vez tenemos para mostrar. Tenemos para mostrar, ya sea desde lo que fue Fernando en su primera intendencia, en las 2 gestiones que él estuvo, en las 3 gestiones que viene concluyendo Zuli. Hay mucho para hablar de Villa Escazú. Nos gusten o no quizás la cara de los candidatos, nos gusten o no los signos de los partidos políticos, pero es Villa Escazú. Y eso nos cobija a todos. El parque industrial es para todo, es para que el que vote y el que no vote, el que está de acuerdo y el que no está de acuerdo. A la costanera o al balneario va la gente que está de acuerdo y la que no está de acuerdo. El pavimento lo tiene gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo. Entonces, cuando se nos critica, muchas veces yo pienso en eso, en cuánto trabajo por Villa Escazú le falta a esos que critican. Para ir cerrando la nota, Lucha, en el caso de, cualquiera de los candidatos que ganen, ¿no? O Fernando o Silvia, estamos diciendo siempre que Villa Escazú se ha transformado en una pequeña ciudad por la variedad de instituciones que tiene y la relevancia que tienen también en la comunidad. Eso lleva a que la gente que esté a cargo de estas instituciones y que cumplen otro tipo de roles tengan que estar muy profesionalizados. En el caso de formar nuevos equipos de trabajo, ¿cómo va a ser esa transición en estos meses que quedan ahora para que la nueva gente que entre pueda estar cumpliendo el rol con idoneidad para llegar a eso? Yo creo que va a ser mucho a ustedes? ¿Cómo lo están trabajando? Yo creo que va a ser con total armonía, o sea, creo que todos tenemos el mismo objetivo, que es que nuestro pueblo siga por el camino de crecimiento, el camino que instaló Fernando en aquel entonces. Entonces yo no tengo dudas que va a ser con total armonía. Acá no hay cuestiones, entiendo yo que no hay cuestiones personales, o sea, no, ni entre una lista ni entre la otra, no nos hace la cuestión personal. Entonces yo creo que va a ser con total normalidad. Sí te puedo decir desde el espacio en el cual hoy me toca estar que en eso Fernando es muy respetuoso y que va a entender y tiene más que claro cuáles son los tiempos y cómo son las formas y no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces yo creo que va a ser con total armonía, estoy totalmente segura, porque ni más ni menos quien tiene que entregar es Zuli, que es una persona que ha demostrado en estos últimos años que
no ha sido una persona confrontativa, no ha levantado la bandera de la pelea ante las críticas que ha recibido, porque no es que no haya sido criticada. Claro que ha sido criticada, que ha pasado por episodios tormentosos y que sin embargo siempre por su templanza y por su forma de ser ha puesto siempre su paz y su tranquilidad a la orden del día, y creo que va a ser con esa impronta que tiene ella, ni más ni menos. A propósito de Zuli, la has acompañado y has estado muy muy cerca de ella en los buenos momentos, en los momentos tormentosos como lo definís vos. Después se lo preguntaremos a ella, pero de conocerla tanto, porque la conoces, ¿verdad? ¿Cómo se retira Zuli en su espíritu? Porque ha estado 3 gestiones, supongo que eso desgasta a cualquiera, ¿no? ¿Cómo se va ella de la municipalidad en su sentimiento interno? Yo creo que se va, y me animo y me atrevo a hablar por ella, porque por supuesto cuando vos leas la nota ella sabrá qué decir. Yo, mi intuición y lo que siento, que se va a ir muy agradecida por el cariño de la gente, por sobre todas las cosas, que yo, como voy a decir, la acompaño y la voy a seguir acompañando siempre, y uno lo percibe y se da cuenta, o sea, el cariño que la gente le tiene es admirable. Yo creo que es parte de lo que ella ha cosechado estos 12 años. Por supuesto que debe tener el desgaste y el cansancio que puede tener cualquier ser humano que en 12 años... A ver, cualquiera puede valorar si hicieron bien o no su trabajo, por eso hay elecciones. Pero sí podemos decir que ellos han hecho un estilo de vida de la política, tanto Fernando como Zuli. Por eso te iba a decir... No se corta nunca, no es como en otra profesión que se van a su casa y guardan... Te diría que prácticamente no tomo vacaciones, entonces ya con eso te estoy... Alguna vez le hemos escuchado decir que hasta cuestiones del hospital resuelve... Exactamente. O que la llaman para pedirle ambulancias a cualquier hora de... ¿Cómo se hace para llevar eso? Porque no es incluso saludable, ¿no? Tantos años seguidos. Yo creo que, como dijiste, que se hace una vida. Yo creo que ella, bueno, por su forma de ser y por lo que ha demostrado ser, ejerciendo la función, en este caso el cargo más alto que puede tener la vida de una localidad, yo creo que ella se va a ir agradecida netamente del cariño de la gente, de lo que la gente le ha acompañado, de las muestras de afecto, de que ha podido, bien o mal, como hablábamos recién, con críticas o no, desde las distintas formas de encarar proyectos o situaciones del día a día, pero yo creo que se va por la puerta grande, que creo yo que lo que corresponde ha sido parte fundamental de ese Villa Escazú que Fernando soñó. Creo que ha sido su mejor complemento y creo ya que queda marcado en la historia de Villa Escazú. Ojalá que... Zuli podía ser intendente nuevamente si lo hubiese querido, no lo impide aquí la legislación en Villa Escazú. Digamos, a ella tenía un periodo, por la nueva modificación que hubo en la ley provincial, ella le quedaba un periodo más para... ahora tiene un límite. Ahora tiene el límite, que son 2 periodos los cargos electivos. ¿Y cuál fue la decisión que gravitó en que sea Fernando y no ella, por ejemplo? No, yo creo que eso ya es una cuestión más entre ellos que de tomar la decisión para los espacios que se planean ocupar y cuáles son las estrategias. Yo creo que esa respuesta es más de índole personal. Lo que yo sí te puedo decir que ellos han sellado una parte de la historia de Villa Escazú con un antes y un después de Villa Escazú. Entonces yo creo que eso es lo que tiene, vuelvo a decirte, con todas las diferencias en el camino, con todos los errores en el camino, porque sin duda que el hacer te lleva a cometer errores casi desde que abrimos los ojos hasta que termina el día, pero sí hay algo que ambos tienen, y en el caso de Zuli, que me estás preguntando puntualmente, es la voluntad y la fuerza para hacer por el otro. Entonces está siempre en el pensamiento de ella, siempre lo estuvo y creo que siempre va a estar, desde la función que le toca ejercer, va a estar Villa Escazú. En su corazón va a estar Villa Escazú. Ha sido la primera mujer electa como intendenta. En el departamento, creo, ¿no? Incluso en el departamento tercero arriba y en nuestra historia también. Entonces, desde ese lugar, el rol de la mujer en la vida política local ha tomado cierta magnitud. Están copando todos los lugares. Y viste cómo viene la ola. No es por nada, pero la mayoría de las funciones de las áreas están conducidas por mujeres en nuestro caso.
Así que bueno, creo que ella apuesta fuertemente al género y bueno, creo que su trabajo ha sido, vuelvo a decirte, noble en todo esto que tiene que ver con estar al servicio de la comunidad sin apagar el teléfono, te diría casi sin una cuestión casi de íntima, sin irse de vacaciones, sin desconectarse. Pero bueno, habla de su compromiso, de su cariño por lo que hace y principalmente por la responsabilidad asumida con ese corazón que te dije antes. Yo creo que uno puede estar preparado, puede ser profesional o no, ser aficionado o no, pero esto sin corazón no se hace. No pasar desapercibido. Si hay alguien que no va a pasar desapercibido es Fernando Salvi en el caso de ser intendente. Hace 12 años él dejó la función, la tomó Zuli. Vos de conocerlo de aquella época y conocerlo de manera tan cercana también, ¿qué Fernando Salvi vamos a ver ahora en este nuevo periodo? Mira, yo creo con esto cerramos la nota. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido. Bueno, yo creo que de los años que los conozco y con quienes he compartido muchos momentos, desde los laborales y los no laborales, Fernando creo que ha tenido la posibilidad de crecer en muchos aspectos de su vida. Se lo ha dado su gran capacidad y su empeño por las cosas, por estar, por él mismo, por aprender. Es una persona que constantemente aprende y yo creo que eso lo renueva interiormente. Entonces yo creo que el Fernando Salvi que se viene, porque estoy convencida de que se viene, es un Fernando Salvi que la vida le ha enseñado muchas cosas nuevas. Entre ellas el hecho de que somos un equipo, de que somos todos iguales, de que nos podemos hablar, de que podemos escucharnos, de que podemos tener ideas distintas, porque incluso nosotros mismos tenemos ideas distintas. Con Fernando más de una vez nuestras conversaciones son de blancos a negros, desde puntos opuestos, porque bueno, somos dos personas distintas que pensamos distinto, sentimos distinto, y sin embargo creo que de los más de 10 años que los conozco y que principalmente lo conozco a Fernando, ha podido evolucionar todas esas cuestiones. Y yo creo que lo posicionan de otra forma a la hora de gobernar, que implica mucho de esto. Y el día a día es esto, es el escucharnos, el no confrontar, el entender que hay otro que tiene otra idea, que tiene otra visión, que le pasa, que viene con otra experiencia de vida, con otra mochila, con otros zapatos. Entonces yo creo que el Fernando Salvi que se viene renovado por sobre todas las cosas, viene lúcido con un montón de ideas, con un montón de proyectos, sumado a esto de que la economía no va a ser fácil, pero creo que él está preparado para enfrentar esa situación, porque ya le pasó. No es casualidad que en el 99, cuando asumió, Argentina entra en una de las peores crisis económicas y vuelve otra vez a darse casi un escenario similar, con la diferencia que hoy hay un colchón social, por así decirlo, que lo pone distinto, pero no van a ser 4 años fáciles de lo económico. Entonces creo que Fernando vuelve a reencontrarse con una misión que no es fácil, la de conducir no solamente la municipalidad, sino todo lo que implica el gobierno en Villa Escazú, con un hospital como el que tenemos, un hogar de vida, un hogar de abuelos, como el que tenemos, como una sala cuna con la que tenemos. Bueno, de la época que se fue a la que vuelve, él se encuentra con una municipalidad grande, fuerte y que tiene que atravesar este mar, que va a ser complicado. Por eso creo que su renovación y su fortaleza es lo que lo va a ayudar, y estoy convencida que va a poder lograr todo lo que se ha propuesto en la plataforma, porque no está dicho al azar, no está dicho lo que se escribió, no es improvisado, está dicho porque se va a hacer y se va a cumplir por sobre todas las cosas, y es un compromiso más que asumido, que seguramente le quitará el sueño más de una vez, no tengo ninguna duda, por su pasión. Eso no lo cambia, pero sí creo que ha cambiado la marcha. Entonces la energía la tiene, está renovado, vuelvo a decirte, y creo que está en condiciones ampliamente de conducir los destinos de Villa Escazú y de seguir haciendo este Villa Escazú con los próximos 20 años de crecimiento.
Te agradecemos muchísimo, Lucha, que hayas venido a conversar con nosotros aquí, con el público de la tele. Bueno, yo te agradezco a vos, Germán, el espacio. Le agradezco también a la gente que nos ha recibido todo este tiempo, que nos ha permitido llegar a la casa, que nos ha abierto las puertas, que nos ha permitido conversar de lo que es el desarrollo de Villa Escazú, de lo que son nuestras propuestas y, por supuesto, aprovecho estos segunditos de aire para invitarlos a todos este 12 de mayo a acompañar nuestra lista Hacemos por Villa Escazú con la fórmula de nuestro candidato a gobernador, Juan Schiaretti, Zuli Fonseca como legisladora y Fernando Salvi como intendente. Y por supuesto todos nosotros que ya han pasado, mis compañeros, por tus cámaras, que tenemos todas las ganas de seguir trabajando, el compromiso y la voluntad de seguir haciendo de que este pueblo siga siendo uno de los más lindos de la región y el lugar en el cual muchos de nosotros queremos seguir viviendo. Gracias. Muchas gracias.